Es importante señalar que lo que se entiende por ciudadanía y por ciudadano ha variado a través de la historia y entre las distintas formaciones sociales, puesto que se trata de un concepto que se encuentra relacionado a las distintas formas de organización humana y a las mismas se van transformando a lo largo del tiempo. Conviene tener presente que no solo hay una ciudadanía, esta cambia según las épocas, los países, las tradiciones y sobre todo que no es homogénea y abarca varias dimensiones más o menos contradictorias entre sí. Dentro del complejo de relaciones que se establecen en la constitución de una sociedad, tales como las relaciones de producción, la estructura de clases, la creación de instituciones jerarquizadas con funciones específicas, entre otras variables, el concepto, los atributos y las prácticas de lo que se denomina ciudadano se van constituyendo como un producto acorde a los condicionamientos políticos, económicos, sociales de un periodo histórico. Por supuesto que estos procesos no son lineales, ni se hayan determinados de forma absoluta, ya que, como en toda actividad humana, la voluntad y la acción del hombre tiene un papel innovador, pero siempre en alguna medida condicionado por estas complejas variables. Esto explica las grandes diferencias que existen entre lo que se entiende por ciudadanía en el presente y lo que se entendía por la misma en la antigüedad, así como las disputas entre distintos sectores sociales y políticos para imponer sus propios modelos de ciudadano. Por estas razones se concibe la ciudadanía como una construcción histórica. Todo el pasado repercute en el presente, por lo mismo es importante comprender lo que vivimos, es indispensable conocer nuestra historia. Edad moderna. La Edad Moderna es el tercer periodo histórico en que comúnmente se divide la historia universal, comprendiendo entre los siglos XV y siglo XVIII, luego de la Edad Media y antes de la llamada época contemporánea. Sus principales protagonistas fueron las naciones occidentales de Europa y América posteriormente. Este periodo nos trajo consigo varios cambios. Uno de ellos fue la escisión entre Estado y Iglesia, que se dará paulatinamente a medida que los reinos de antaño devengan naciones-Estado. Esto significa que los códigos legales y las regulaciones y disposiciones sociales dejarán de obedecer a los mandamientos morales de la Iglesia y se desarrollarán, por lo tanto, como un cuerpo discursivo propio e independiente, las leyes que prevalecen hoy en día. Además, dio pie a la construcción de un mercado global de bienes que tendría como un epicentro a las grandes ciudades de los reinos europeos y asiáticos. Además surge el humanismo, el racionalismo y posteriormente la ilustración, doctrinas de pensamientos que dieron un empuje enorme a las artes y en especialmente a las ciencias, que fueron pródigas en descubrimientos, teorizaciones y fabricación de nuevos instrumentos. Quiero destacar los aportes de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, Isaac Newton y muchos otros más que sentaron las bases de la ciencia contemporánea. Como dije al principio, el que América haya influido en este periodo se debe a la mezcla de cultura que se dio entre naciones. Por lo tanto, me gustaría destacar los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad hace referencia a la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio geográfico social, pero sin implicar influencia o un intercambio entre ellas, sin contacto con la comunidad local. No aboga por la asimilación de costumbres ajenas a la cultura propia, lo que puede derivar en conflictos. Sin embargo, la interculturalidad aboga por la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio y además apuesta por la interacción entre ellas sin la supremacía de ningún tipo cultural. La interculturalidad se basa en valores con el respeto a la diversidad, el crecimiento de cada grupo y la integración. Lamentablemente, la mezcla de cultura de Europa y América fue a base de imposición, a base de guerras y esclavismo. Globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico,
político, social y tecnológico, siendo así un fenómeno histórico consustancial al capitalismo, mientras que el neoliberal es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideológicos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, permanecientes o al servicio de las clases sociales propietarias del capitalismo en sus diferentes formas. Características de la globalización. Equilibra las relaciones entre la producción mundial mediante la participación de mayor número posible de la población. Es producto de los avances en la técnica, ciencia e informática. Busca agilizar la producción comercial, eliminar fronteras y hacer del hombre un ser consumista y productivo. El avance tecnológico y el libre mercado de los países desarrollados creó la desigualdad con los subdesarrollados. La globalización intensificó el uso indiscriminado de bienes, servicios y recursos naturales. La identidad nacional. La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico que se encuentra en constante transformación. En otras palabras, está sujeta al cambio. Es un sentimiento de pertenencia a una colectiva cultural definida con características como el idioma, las costumbres y la organización social. Una nación con identidad nacional es una nación que tiene bien definidas sus costumbres y tradiciones. Una nación que, a pesar de recibir influencias transnacionales, se sigue caracterizando por los mismos aspectos. Hablar de identidad global. El hablar de la identidad global podría corresponder al apelativo de terrícola, de habitante de este mundo, y distinguirnos de así de los posibles jupiterianos o saturnianos, por el solo hecho de llegar a la vida como ser humano, por encima de tiempos y de lugares, de estados, naciones y fronteras, estaríamos todos formando partes de la familia humana, teniendo así identidad global. Para finalizar, ¿podemos ser nosotros ciudadanos del mundo? Para formar ciudadanos del mundo hay que crear personas que tengan una visión global, ciudadanos que se preocupen por el mundo, por el medio ambiente y por todos los seres que habitan en él. Por eso es preciso desarrollar habilidades sociales, interactuar eficazmente con las demás personas. Aunque no nos encontremos en un contexto digitalizado, es importante tener en cuenta que seguimos trabajando con personas, así que se podrán en marcha acciones que convengan trabajar con personas totalmente distintas. Asimismo, trabajando con personas de diferentes culturas, podemos también desarrollar diversos valores y cultivar el plurilingüismo. Conocer las culturas de los demás personas, países, además de la nuestra. La curiosidad es necesaria para comprender y respetar las culturas de los demás. Si como seres humanos conscientes de lo que lleva a ser ciudadanos del mundo, podemos serlo. Mientras no tengamos el valor del respeto y la tolerancia, no lo podemos ser.